Estas historias cuestionan el progreso y exploran la relación entre invención, poder e historia. Desde la máquina de Rife hasta la dinosfera. He aquí 15 inventores cuyas creaciones fueron suprimidas. Número 15. El carburador Ogle. Tom Ogle. En la década de 1970, un inventor llamado Tom Ogle, sin formación formal en ingeniería mecánica, afirmó haber diseñado un carburador que podía mejorar drásticamente la eficiencia del combustible. Se decía que su invento, conocido como el carburador Ogle, que funciona demasiado pobre, por lo que vuelve a escupirlo del carburador, permitía a un coche recorrer más de 160 kilómetros con un solo galón de gasolina, una cifra que superaba con creces todo lo que podían conseguir los vehículos convencionales. En aquel momento, la innovación de Ogle parecía a punto de revolucionar la industria del automóvil y amenazaba los cimientos de la economía del petróleo. El sistema de Ogle supuestamente eliminaba el carburador y la bomba de combustible, y en su lugar extraía el vapor de combustible directamente del depósito a través de una serie de conductos de vacío. El diseño era aparentemente sencillo, pero, según Ogle, permitía una combustión completa del combustible y, en consecuencia, una gran reducción de las emisiones junto con la mejora del kilometraje. En una época en la que los precios del combustible se disparaban debido a la crisis del petróleo, el público estadounidense buscaba desesperadamente una alternativa que aliviara la presión sobre sus bolsillos. La historia de Tom Ogle es trágica y controvertida. Tras patentar su dispositivo y atraer la atención de los medios de comunicación y de posibles inversores, Ogle rechazó una oferta de $25 millones para vender los derechos de patente. Insistió en poner el invento a disposición del público para que todo el mundo pudiera beneficiarse de la mayor eficiencia del combustible. Sin embargo, antes de que su visión pudiera materializarse plenamente, Ogle falleció repentinamente en circunstancias misteriosas a la edad de 24 años. Los informes oficiales atribuyeron su muerte a una sobredosis de alcohol y medicamentos. Pero sus amigos y seguidores sospecharon que se trataba de un juego sucio, dados los posibles intereses financieros en juego. Número 14. El coche propulsado por agua. Stanley Meyer. En la encrucijada entre la genialidad y la incredulidad se encontraba Stanley Meyer, un inventor que conmocionó al mundo con su afirmación de un coche propulsado por agua. El concepto era simple, pero asombroso. Un vehículo que funcionaba únicamente con agua, un recurso mucho más abundante y respetuoso con el medio ambiente que la gasolina. El invento de Meyer prometía un futuro libre de las ataduras de los combustibles fósiles, un sueño que resonaba por igual entre los ecoconscientes y los agobiados económicamente. Su pila de combustible de agua, afirmaba, podía dividir el agua en sus elementos compuestos de hidrógeno y oxígeno, que el motor quemaría para generar energía emitiendo solo vapor de agua como escape. El invento de Meyer suscitó escepticismo desde el principio. Los críticos argumentaron que sus afirmaciones desafiaban principios fundamentales de la química y la física, en concreto la ley de conservación de la energía. Sin embargo, Meyer no se dejó intimidar. Llevó su invento a los medios de comunicación y demostró su tecnología con un buggy que, según él, funcionaba totalmente con su pila de combustible de agua. En un mundo en el que los precios del petróleo subían y la degradación del medio ambiente era cada vez más preocupante, el invento de Meyer parecía un rayo de esperanza. Su patente describía un proceso que implicaba un divisor de agua que, alimentado por electricidad, separaba las moléculas de agua en sus partes constituyentes. Este proceso, conocido como electrólisis, es bien conocido, pero el dispositivo de Meyer pretendía llevarlo a cabo con una eficacia inaudita. De ser cierto, habría sido un avance monumental. Número 13. Máquina de Rife, Royal Raymond Rife. En el reino de las maravillas médicas, pocas han suscitado tanto debate como la máquina de Rife, atribuida a Royal Raymond Rife. Inventor estadounidense y uno de los primeros exponentes de la medicina bioeléctrica, Rife afirmaba haber desarrollado un dispositivo capaz de destruir agentes patógenos, incluidas las células cancerosas, haciéndolas vibrar a su frecuencia de resonancia.
Se decía que su máquina emitía energía a frecuencias específicas que resonaban con las frecuencias únicas de los patógenos, provocando su destrucción sin dañar el tejido sano circundante. A menudo he pensado que la materia viva podría estar basada en algún tipo de cristales. Nacido en 1888, Rafe era un científico intrigado por las posibilidades de tratar enfermedades con frecuencias. Diseñó una serie de microscopios que, según él, eran lo suficientemente potentes como para visualizar virus, una hazaña que no era posible con la tecnología de la época. A continuación, Rafe aisló supuestamente un virus cancerígeno y procedió a tratarlo con su dispositivo de frecuencias. En la década de 1930, Rafe afirmaba haber obtenido resultados extraordinarios, sugiriendo que su máquina podía curar el cáncer y otras enfermedades. Las afirmaciones de Rafe atrajeron la atención de la comunidad médica y del público en general. Algunos saludaron su dispositivo como un gran avance y otros lo tacharon de pseudociencia. A pesar del interés inicial y de algunos éxitos aparentes, el trabajo de Rafe acabó siendo desacreditado por la clase médica. Los críticos señalaron la falta de pruebas científicas rigurosas y la inverosimilitud de sus teorías basadas en las leyes conocidas de la física y la biología. El descrédito del trabajo de Rafe le llevó a un declive personal y profesional. En la década de 1950, su laboratorio quedó destruido en un incendio, se perdieron sus registros y máquinas, y se recluyó hasta su muerte en 1971. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 12. Automóvil Tucker, Preston Tucker. La historia de Preston Tucker y su automóvil Tucker 48 encarna el sueño americano, enfrentándose a gigantes industriales. Visionario del diseño automovilístico, Tucker trató de desafiar a los tres grandes fabricantes de automóviles con su avanzado e innovador automóvil. El Tucker 48, también conocido como el torpedo Tucker, presentaba características mecánicas y de seguridad muy avanzadas para su época, como un tercer faro direccional, un salpicadero acolchado y un motor montado en la parte trasera. La visión de Preston Tucker era producir un vehículo que no solo estableciera nuevos estándares en el diseño automovilístico, sino que también garantizara una mayor seguridad a los pasajeros. En una época en la que las muertes en carretera iban en aumento, sus diseños fueron revolucionarios. El Tucker 48 contaba con una cámara de seguridad para que los pasajeros delanteros se sumergieran en ella antes de una colisión, un parabrisas que saltaba en caso de impacto para evitar que el cristal se hiciera añicos sobre los pasajeros y cinturones de seguridad, lo que también lo hacía más seguro porque no volcaba con tanta facilidad. A menos, por supuesto, que vayas a 150 km/h en un circuito de carreras, una característica de seguridad que no se convertiría en estándar hasta años más tarde. A pesar del ingenio detrás del Tucker 48, Tucker se enfrentó a enormes desafíos para llevar su coche al mercado. Las dificultades financieras fueron un obstáculo constante, agravado por la cobertura negativa de los medios de comunicación y las batallas legales. En 1949, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a Tucker y a su consejo de administración de fraude postal, conspiración y fraude bursátil. Aunque fueron absueltos, el daño ya estaba hecho. La empresa de Tucker se vio abocada a la quiebra y solo se fabricaron 51 automóviles. La desaparición de la corporación Tucker se considera a menudo el resultado de un empresario demasiado ambicioso que incumplió las prácticas establecidas en la industria y la normativa gubernamental. Los críticos, sin embargo, sugieren un sabotaje más siniestro por parte de una industria automovilística temerosa y un gobierno poco dispuesto a desafiar el statu quo. Número 11. Cazadores de nubes, Wilhelm Reich. Wilhelm Reich, sinónimo de controversia en las comunidades psicoanalítica y científica, se aventuró más allá del ámbito de la psicología para adentrarse en el atmosférico con su invención del cazador de nubes. Este dispositivo, que parecía arrancado de las páginas de la ciencia ficción, fue diseñado por Reich en la década de 1950 para manipular lo que él denominaba energía orgónica, una fuerza vital que, según creía, podía afectar tanto a la salud humana
como a los patrones meteorológicos. El Cloudbuster, compuesto por un conjunto de tubos huecos conectados a cables que se sumergían en agua, pretendía extraer energía orgónica de la atmósfera con el objetivo de inducir la lluvia. Reich, originalmente parte del círculo de Sigmund Freud, había tomado un camino divergente en el estudio de esta energía orgónica, que según él era una manifestación física de la libido. Esta energía era omnipresente y supuestamente podría ser aprovechada para una variedad de propósitos, desde la lucha contra enfermedades como el cáncer a la alteración de las condiciones meteorológicas. El cazador de nubes fue su intento de aplicar sus teorías a la práctica, actuando directamente sobre la atmósfera terrestre. A pesar del escepticismo de la comunidad científica, Reich llevó a cabo varios experimentos con el cazador de nubes y logró inducir precipitaciones en zonas asoladas por la sequía. Sus afirmaciones llamaron la atención de los agricultores e incluso de algunos miembros del gobierno. Sin embargo, el trabajo de Reich con el cazador de nubes también atrajo el escrutinio de la Administración de Alimentos y Medicamentos, que desde hacía tiempo se mostraba escéptica ante su trabajo con la energía orgónica. La investigación de la FDA culminó en una orden judicial que exigía la destrucción de las publicaciones y equipos de Reich relacionados con la energía orgónica. Reich también fue condenado a 2 años de prisión por desacato al tribunal, ya que había violado la orden judicial contra su trabajo. Murió en la cárcel y su cazador de nubes, junto con sus otros inventos, cayó en el olvido, descartado por la ciencia convencional como las fantasías de un pseudocientífico. Número 10. Fusión en frío. Martin Fleischmann y Stanley Pons. Martin Fleischmann y Stanley Pons dieron a conocer en 1989 la fusión en frío. Prometiendo una fuente de energía limpia y prácticamente ilimitada, los dos químicos afirman haber logrado una reacción nuclear a temperatura ambiente. Esta es la última versión, que lleva funcionando unos 4 días. Tiene la ventaja de condensar, recoger el líquido y devolverlo al fondo para no perderlo por ebullición y evaporación, una hazaña que, de demostrarse, habría puesto patas arriba nuestra comprensión de la física y transformado el panorama energético. La fusión nuclear tradicional, el proceso que alimenta el Sol, requiere temperaturas y presiones inmensas para forzar la unión de los átomos y liberar energía. La fusión fría, por el contrario, se produciría sin esas condiciones extremas, una perspectiva tentadora que atrajo inmediatamente la atención y la esperanza. Fleischmann y Pons llevaron a cabo sus revolucionarios experimentos en la Universidad de Utah, donde electrolizaron agua pesada con un electrodo de paladio e informaron de un exceso de producción de calor que solo podían atribuir a un proceso nuclear. El anuncio fue sensacional. Sugería un futuro en el que la energía sería a la vez barata y limpia, resolviendo una miríada de problemas medioambientales y geopolíticos. Sin embargo, el entusiasmo inicial de la comunidad científica pronto se convirtió en escepticismo. Otros investigadores se esforzaron por reproducir los resultados de Fleischmann y Pons, piedra angular del proceso científico. Surgieron dudas sobre su metodología y la validez de sus resultados. El término fusión fría se convirtió rápidamente en sinónimo de ciencia defectuosa, y la abrumadora oleada de críticas llevó a ambos a retirarse del candelero. El trabajo de Fleischmann y Ponce fue desacreditado en gran medida, lo que empañó su reputación. La comunidad científica llegó a la conclusión de que sus descubrimientos eran fruto de la mala ciencia, no de la mala fe, y la investigación de la fusión fría quedó relegada a un segundo plano, sostenida por una pequeña pero decidida comunidad de científicos que creían que el concepto central merecía seguir siendo explorado. Número 9. El coche eléctrico. Varios inventores. El coche eléctrico, un invento que se remonta al siglo XIX, ha pasado por ciclos de protagonismo y oscuridad, a menudo arrinconado justo cuando parecía a punto de convertirse en la corriente dominante a principios del siglo XIX. Los vehículos eléctricos, OB, no eran una rareza en las calles, apreciados por su funcionamiento silencioso y su ausencia de humos nocivos. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo,
el coche eléctrico fue eclipsado por el motor de combustión interna, que ofrecía mayor autonomía y un repostaje más rápido. A pesar de sus promesas iniciales, el coche eléctrico sufrió numerosos contratiempos. Los innovadores y fabricantes que vieron el potencial de un automóvil propulsado por electricidad a menudo se vieron perjudicados por la industria petrolera establecida, y los fabricantes de automóviles invirtieron en el statu quo. La historia del coche eléctrico está salpicada de discontinuaciones repentinas y retiradas inexplicables del mercado, lo que alimenta la especulación sobre las fuerzas que actúan entre bastidores. Uno de los ejemplos más notables de este patrón se produjo a finales del siglo XX, con el auge y caída del BE de General Motors. Aclamado como un avance significativo en la tecnología de los vehículos eléctricos, el EV1 se puso a la venta mediante leasing en determinados mercados. Sin embargo, a pesar de las reacciones positivas de los consumidores y de un creciente culto, GM cesó bruscamente la producción, alegando una demanda insuficiente, y llegó a retirar y destruir la mayoría de los vehículos existentes, lo que provocó protestas y sospechas entre el público. Número 8. El aeromóvil Valeria Nabokov. El aeromóvil de Valeria Nabokov fue una audaz incursión en el mundo de los viajes ferroviarios de alta velocidad, un invento único y finalmente malogrado de principios del siglo XX. Concebido como un vagón propulsado por hélice, el aeromóvil fue diseñado para transportar rápidamente a funcionarios soviéticos entre Moscú y Tula. El tren que estabas preparando para eso, coronel, está robando un montón de fotos. Debería oír lo que valen. Abakovsky, un joven inventor de solo 25 años, vislumbró un futuro en el que los tiempos de viaje se reducirían considerablemente gracias a la aplicación de los principios aeronáuticos a la tecnología ferroviaria. El vagón aéreo, con su elegante diseño y su propulsión inspirada en la aviación, fue una maravilla de su época. Estaba propulsado por un motor de avión y una hélice, lo que le permitía alcanzar velocidades muy superiores a las de las locomotoras de vapor tradicionales. Las pruebas de funcionamiento fueron un testimonio de la visión de Abakovsky, ya que el aeromóvil se precipitó por las vías, atravesando el paisaje ruso a una velocidad sin precedentes. A pesar de lo prometedor de las pruebas iniciales, el destino del aeromóvil quedó sellado por un trágico accidente. En 1921, en su viaje de regreso de Tula, el vagón descarriló y murieron todas las personas que iban a bordo, incluido Abakovsky. El accidente ensombreció el concepto de los trenes de hélice, y el propio aeromóvil se convirtió en un símbolo de la arrogancia y los peligros de la ambición tecnológica desmedida. Tras el desastre, el aeromóvil quedó relegado a una nota histórica a pie de página, un curioso episodio de la innovación soviética temprana que acabó en catástrofe. La tragedia silenció durante décadas la exploración de tecnologías similares, ya que la preocupación por la seguridad primó sobre el deseo de velocidad. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Dispositivo antigravedad. Thomas Townsend Brown. La incursión de Thomas Townsend Brown en el mundo de los sistemas de propulsión no convencionales comenzó a principios del siglo XX, lo que le llevó a la búsqueda de un esquivo santo grial tecnológico: la antigravedad. Los experimentos de Brown se centraron en lo que él denominó electrogravedad, un concepto que sugería que los campos eléctricos intensos podían afectar a la atracción gravitatoria de una masa. Su invento, a menudo conocido como efecto B-Feld-Brown, se basaba en la idea de que los condensadores cargados, cuando estaban suspendidos en el vacío, mostraban un empuje pequeño pero medible en la dirección del polo positivo. Los trabajos de Brown en este campo dieron lugar al desarrollo de dispositivos que, según él, eran capaces de producir este efecto antigravitatorio. Entre ellos se encontraba un objeto con forma de platillo conocido como gravitador, que supuestamente levitaba cuando se sometía a cargas eléctricas de alto voltaje. Las implicaciones de semejante descubrimiento eran profundas y prometían una revolución en la tecnología aeroespacial, con la posibilidad de crear vehículos capaces de planear y volar sin necesidad de alas ni hélices impulsados exclusivamente por energía eléctrica. A pesar del entusiasmo inicial que suscitaron las afirmaciones de Brown,
su trabajo fue recibido con escepticismo por la comunidad científica. Los detractores argumentaban que las fuerzas que observaba no eran más que viento iónico, un fenómeno bien conocido en el que los iones se transfieren de un electrodo a otro, creando empuje. Se sabía que este efecto era demasiado débil para explicar el tipo de propulsión necesaria para el vuelo antigravitatorio. Sin desanimarse, Brown prosiguió sus investigaciones, a menudo en secreto, con el apoyo de inversores privados e intereses militares. A lo largo de los años 50 y 60, trató de perfeccionar su tecnología y demostrar su viabilidad. Sin embargo, las pruebas concluyentes y públicamente reconocidas de un dispositivo antigravedad en funcionamiento nunca llegaron a materializarse. El misterio en torno a las investigaciones de Brown se acentuó tras su muerte. Sus experimentos sobre electrogravedad se convirtieron en leyenda en ciertos círculos, inspirando teorías conspirativas e historias de encubrimiento gubernamental. A día de hoy, la idea de la antigravedad sigue siendo un elemento básico de la ciencia ficción, y el trabajo de Brown es citado a menudo por los defensores de los sistemas de propulsión alternativos. Número 6. El Abrocar, John Frost. El Abrocar, diseñado por el ingeniero John Frost de Abro, Canadá, fue una ambiciosa aventura en el campo de los aviones de despegue y aterrizaje vertical. En la década de 1950, en plena Guerra Fría, el concepto de un vehículo con forma de platillo volante cautivó tanto a los estrategas militares como al público en general. Utilizado por Avro Aircraft Limited en Malton, Ontario, el Abrocar simboliza la culminación. El Abrocar estaba destinado a formar parte del arsenal militar estadounidense, testimonio del innovador planteamiento aeronáutico de Frost, que pretendía combinar la capacidad de vuelo estacionario de un helicóptero con la velocidad de un reactor. El Abrocar utilizaba un motor de turbina para crear un colchón de aire sobre el que planeaba, un principio conocido como efecto suelo. El platillo estaba diseñado para aspirar aire desde la parte superior y expulsarlo por debajo, creando sustentación y empuje. La visión inicial del Abrocar era la de una nave capaz de alcanzar grandes velocidades y altitudes, pero la realidad fue la de un vehículo con problemas de estabilidad y control, que nunca llegó a alcanzar más de unos pocos metros de altitud. A pesar de la importante inversión y de los numerosos vuelos de prueba, el Abrocar no pudo superar los retos técnicos inherentes a los que se enfrentaba. Finalmente, el proyecto se consideró un fracaso, los prototipos quedaron relegados a piezas de museo y se abandonó el sueño de un platillo volante militar. Sin embargo, el proyecto Abrocar contribuyó a la comprensión de las tecnologías VTOL y dejó un legado en los anales del diseño de aeronaves experimentales. Número 5. El código armónico Edward Leeds-Kalnin. La historia de Edward Leeds-Kalnin es tan misteriosa como el Castillo de Coral, la monumental estructura que construyó sin ayuda de nadie en Florida. Su código armónico, que según él era el conocimiento secreto de los antiguos constructores, le permitió tallar, mover y colocar sin ayuda enormes bloques de coral de varias toneladas cada uno. La roca más pesada aquí pesa 30 toneladas. Leeds-Kalnin, inmigrante letón, fue un ingeniero autodidacta que trabajó en su castillo, al que llamó Parque Rock Gate, desde 1923 hasta su muerte en 1951. Los conocimientos de Leeds-Kalnin sobre el magnetismo y su relación con el campo magnético terrestre fueron la piedra angular de su código armónico. Escribió varios panfletos sobre el tema, en los que defendía su creencia de que toda la materia estaba formada por imanes individuales y que este magnetismo inherente podía aprovecharse para lograr hazañas aparentemente imposibles. Sus escritos crípticos y llenos de acertijos sugerían que había redescubierto una antigua sabiduría capaz de manipular las fuerzas magnéticas. El testamento físico del trabajo de Leeds-Kalnin, el Castillo de Coral, con sus enormes puertas y su mobiliario de piedra, es un tributo a sus enigmáticos métodos. Los visitantes del lugar suelen quedar perplejos ante el logro, dada la delgadez de Leeds-Kalnin y la falta de maquinaria moderna. Escépticos y científicos atribuyen la construcción al hábil uso de la palanca y a principios básicos de ingeniería.
Pero los partidarios de las teorías de Leeds-Kalniss insisten en que hay algo más en la historia. El código armónico sigue siendo un tema de especulación e intriga, y los métodos y conocimientos de Leeds-Kalniss mueren con él. Su legado es un testimonio del poder de la curiosidad y de la fascinación humana perdurable por los conocimientos antiguos y los secretos de la construcción que siguen eludiendo la comprensión moderna. Número 4. El cronovisor, Padre Pellegrino Ernetti. El cronovisor era un supuesto dispositivo de visión del tiempo que surgió de las sombras de los enclaves científicos del Vaticano. El Padre Pellegrino Ernetti, monje benedictino, afirmó haber diseñado este aparato milagroso capaz de mirar al pasado. Según Ernetti, el cronovisor podía captar y mostrar acontecimientos ocurridos décadas o incluso siglos antes, actuando como un televisor capaz de sintonizar la historia. El relato de Ernetti describía un esfuerzo de colaboración en el que participaban prestigiosos científicos e ingenieros que trabajaban en secreto para desarrollar el cronovisor. Se decía que el dispositivo funcionaba según el principio de que cada acontecimiento deja una marca energética que puede rastrearse y visualizarse. Con el equipo adecuado, Ernetti describió complejos aparatos equipados con antenas compuestas de aleaciones preciosas y que utilizaban una miríada de palancas, diales y pantallas. El monje afirmaba incluso haber sido testigo de importantes acontecimientos históricos y haber observado a personajes célebres del pasado, ofreciendo descripciones detalladas de su aspecto y su entorno. Naturalmente, surgió el escepticismo, y cuando se le pidió una prueba, Ernetti presentó una fotografía de la crucifixión de Cristo, que más tarde resultó ser una versión retocada de una escultura conocida. Nunca se presentaron pruebas físicas de la existencia del cronovisor, y la comunidad científica desestimó en gran medida las afirmaciones de Ernetti como invenciones. Número 3. La teoría de la resonancia armónica, John Ernst Worrell Keely. A finales del siglo XIX, John Ernst Worrell Keely cautivó al público con su teoría de la resonancia armónica y el motor Keely asociado. Keely afirmaba haber descubierto una fuerza física desconocida, a la que llamaba fuerza etérica, y aseguraba que su motor, impulsado por las vibraciones de este éter, podría revolucionar la industria al proporcionar una nueva fuente inagotable de energía. En las demostraciones que Keely hizo de su motor ante un público entusiasta, se veía una máquina que parecía funcionar solo con agua, una premisa que, de ser cierta, habría puesto patas arriba el mundo científico. Keely explicó que su proceso consistía en liberar el éter mediante una serie de procesos mecánicos vibratorios y sintonizados, un método que resonaba con la fascinación espiritual y científica de la época por las fuerzas invisibles. A pesar de las afirmaciones de Keely y de las cuantiosas inversiones que recibió de patrocinadores esperanzados, el motor Keely nunca llegó a convertirse en una fuente de energía viable. Tras su muerte, las investigaciones revelaron una red de tubos de presión de aire ocultos y trucos mecánicos que sugerían que toda la operación era un elaborado engaño. El trabajo de Keely quedó desacreditado y se le tachó de charlatán. Sin embargo, el legado de John Keely y su teoría de la resonancia armónica perdura como un cuento con moraleja sobre el poder seductor de la pseudociencia y el imperecedero deseo humano de descubrir nuevas fronteras de la energía y la invención. Su historia es un complejo tapiz del antiguo conflicto entre el escepticismo y la fe en la búsqueda de avances científicos. Número 2. La dinosfera, J.S. Freeman. La dinosfera, un vehículo único de una sola rueda, fue idea del Dr. J.H. Perls. Se inspira en el concepto de estabilidad dinámica, propuesto por su hijo J.S. Freeman. Este medio de transporte poco convencional, en el que el conductor iba sentado dentro de una gran rueda, fue concebido para revolucionar el transporte personal. La dinosfera, propulsada por un motor de gasolina porque no confiamos en empujar el volante para ponernos en marcha, era capaz de circular por la playa y por carretera. Con un diseño a la vez futurista y extravagante para los años 30, el atractivo de la dinosfera residía en su sencillez y en su promesa de una experiencia de conducción estimulante. Purves afirmaba que el vehículo podía alcanzar velocidades de hasta 30 km/h
y que su naturaleza giroscópica garantizaría la estabilidad. Sin embargo, las aplicaciones prácticas de la dinosfera se vieron limitadas por defectos inherentes a su diseño. El vehículo era difícil de controlar y propenso a volcar al girar. A pesar de estos problemas, los pervertidos y los libres siguieron desarrollando varios modelos, incluidas versiones para 1 y 2 pasajeros. Las demostraciones públicas de la dinosfera despertaron un gran interés, apareciendo en los noticiarios y atrayendo a multitudes deseosas de presenciar el peculiar espectáculo del vehículo de ruedas. Sin embargo, la novedad de la dinosfera no pudo superar su falta de sentido práctico y no logró atraer un interés comercial serio. Con el tiempo, la dinosfera quedó relegada a un segundo plano de la innovación automovilística, recordada más por su peculiar diseño que por su utilidad. Número 1. La cura del cáncer. Varios demandantes. La búsqueda de una cura para el cáncer ha estado plagada tanto de auténticos esfuerzos científicos como de afirmaciones controvertidas. Otro lo llamaríamos tumor. En concreto, el cáncer es un tumor maligno. A lo largo de los años, varias personas e investigadores han afirmado que existen curas definitivas para el cáncer, a menudo citando remedios naturales, tratamientos no convencionales o medicamentos innovadores. Entre ellos hay desde profesionales de la medicina hasta practicantes de la salud alternativa, y todos afirman haber encontrado la difícil solución a uno de los adversarios más persistentes del ser humano. Uno de ellos fue Harry Hoxsey, un antiguo minero del carbón que en la década de 1920 popularizó un remedio a base de hierbas supuestamente transmitido por su bisabuelo. La terapia Hoxsey, como llegó a conocerse, comprendía un ungüento externo y un tónico interno de hierbas. A pesar de la falta de validación científica, la terapia Hoxsey atrajo a miles de pacientes a sus clínicas de todo Estados Unidos. Sin embargo, el estamento médico condenó sus tratamientos, lo que provocó batallas legales y el cierre final de sus clínicas. Otra figura notable fue Gaston Nassons, un investigador de origen francés que en la década de 1960 desarrolló un compuesto al que llamó 714X. Nassons afirmaba que esta sustancia, derivada del alcanfor, podía mejorar la capacidad del sistema inmunitario para combatir el cáncer. La comunidad científica se mostró escéptica y Nassons fue acusado de práctica médica ilegal. Nos vemos en el próximo video.